hablar sobre el Renacimiento. Es un amplio movimiento cultural que se produjo en la Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Fue también una época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Bueno, sus principales exponentes están en las artes, aunque también los hay en las ciencias, tanto naturales como humanas. Y la ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que luego se expandiría por toda Europa. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Y en esta nueva etapa se planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, con nuevos enfoques en las artes, la filosofía, la ciencia y la política, sustituyendo el teocentrismo por el antropocentrismo. Bueno, Jules Michelet fue un historiador francés que fue el primero en usar, a mediados del siglo XIX, en su novela Renacimiento y Reforma, fue el primero en usar el término Renacimiento en el sentido de un periodo histórico en el tiempo, y que abarcaría desde el descubrimiento de América hasta Galileo, y lo consideró más importante por sus desarrollos científicos que por su arte o escultura. Y este hombre también le atribuyó al Renacimiento protagonismo francés y unos valores democráticos opuestos a los de la Edad Media precedente. Esta es una foto de él. Jacob Burckhardt fue otro de los historiadores que tuvo gran influencia en dar forma al concepto de Renacimiento, y fue quien lo definió como un periodo entre el siglo XIV hasta mediados del XVI. Y Burckhardt destacaba del Renacimiento el surgimiento del espíritu individualista, el surgimiento del espíritu individualista moderno que en la Edad Media habría prohibido. Esta es una foto suya. Bueno, el Renacimiento marca el inicio de la Edad Moderna, que es un periodo de tiempo que por lo general se establece entre el descubrimiento de América en 1492 y la Revolución Francesa en 1789, y que en terrenos culturales se divide en Renacimiento, siglos XV y XVI, y Barroco, siglos XVII y XVIII. Y también hay otros historiadores que sitúan la fecha de inicio en 1453, con la caída de Constantinopla, y también remarcan un hecho muy importante, que fue la invención de la imprenta hacia 1440 aproximadamente. Bueno, el término Renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana, y se aplicó originariamente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina,
y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida en la Europa medieval. Bueno, en el Renacimiento hubo artistas que hoy en día son muy famosos y que hicieron obras que, bueno, también son muy famosas, y algunas de ellas son pues la Gioconda de Leonardo da Vinci, el David de Miguel Ángel, la Última Cena de Leonardo da Vinci, la bóveda de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel y, bueno, el Juicio Final de Miguel Ángel, y bueno, aquí tenéis algunos. Bueno, ahora es un vídeo que explica un poco lo que es el Renacimiento. El Renacimiento fue el nombre que se le dio al movimiento surgido en la Italia del siglo XIV, que resucitó la cultura clásica. En medio de un gran estallido de energía creativa, los eruditos y artistas del Renacimiento trataron de sobrepasar y aventajar a sus antecesores en todos los campos del conocimiento. Las grandes obras de arte exaltaban el cuerpo humano en la pintura y en la escultura. La arquitectura vio también estremecedoras innovaciones, como la inmensa bóveda de la Catedral de Florencia. Con la nueva libertad de pensamiento, las ciencias y la investigación tuvieron un gran avance. Copérnico propuso su nueva teoría sobre la revolución de la Tierra alrededor del Sol. El complicado funcionamiento del cuerpo fue observado y bosquejado. Un hombre simboliza el nuevo hombre de la época, Leonardo da Vinci. Su talento como artista, científico, músico e inventor de fantásticas máquinas representa el verdadero espíritu del Renacimiento, magnificencia en todos los campos. Y bueno, ahora unos ejercicios que copiáis las preguntas y lo respondéis. Es importante que os deis cuenta de que cuando hemos visto el siglo XV por separado de la Edad Media, aunque en realidad es Edad Media, y hemos dicho que la dábamos por separado, ¿por qué? Porque hemos estudiado el siglo XV aparte. ¿Alguien sabe contestarme? Porque era el prerrenacimiento. Una cosa que quiero que quede bien clara
es que aunque tratamos de poner fechas, podéis imaginaros que nadie se acuesta diciendo soy un hombre medieval y se levanta por la mañana diciendo uy, ¿qué me ha pasado? Hoy soy renacentista. Eso no pasa. Los cambios de mentalidad, los cambios de época, aunque luego tratemos de fijar una fecha como hito histórico para poner un poco límites, son progresivos. Entonces, en Italia el Renacimiento ya está empezando a mediados del siglo XIII y tiene durante todo el siglo XIV esplendor el Renacimiento italiano. A nosotros nos empieza a llegar en el siglo XV, pero en el siglo XV cuando llega es algo como novedoso. Entonces, ¿qué se hace en el siglo XV en España? Lo mismo que se estaba haciendo en los siglos anteriores. O sea, hay mucha gente que sigue las corrientes medievales propias hasta el momento y alguna poca cosa novedosa, que son las que hemos estudiado, como fijaos, aquí hay gente haciendo cosas nuevas, o sea, están algunos en poesía cortesana haciendo cosas un poquito diferentes. Jorge Manrique hablando de la vida de la fama, que es un concepto nuevo, o está la Celestina, que es un tipo de literatura distinta, o hemos visto alguna cosa nueva y hemos visto otras que seguían la tradición, como el romancero o los villancicos, que seguían la corriente medieval que habíamos visto hasta el momento. Y digamos que ponemos esa fecha en España, claro, 1492 es un año tan especial, pasan tantas cosas que fijamos ahí la fecha en España, pero ya habéis visto que en el resto de Europa o del mundo ponen otra fecha diferente para remarcar esa idea de que por fin ya se ha como completado esa ruptura con lo anterior, que ha venido produciéndose poco a poco durante todos esos años y que ahora ya digamos que ya no es que haya algo de humanismo, algo de antropocentrismo, sino que ahora esa es la corriente mayoritaria. Entonces tenemos toda la literatura medieval que empieza en el siglo XV a mezclarse con algo diferente y a partir de ahí en el siglo XVI digamos que ya es como algo más natural ese pensamiento renacentista, esas ideas humanistas, etcétera, ya no son algo original, sino algo habitual, extendido, etcétera. ¿Vale? Pero los cambios de época no son bruscos, no son de la noche a la mañana, son poquito a poco. Pues la primera pregunta, ¿qué es el Renacimiento? ¿Alguien que la tenga? Movimiento amplio cultural que se produjo en la Europa occidental. Segunda pregunta, ¿cuál fue el lugar de nacimiento y desarrollo del Renacimiento? Candela. Florencia. Tercera, ¿quién fue Jules Michelet? Pues otra vez Candela. Fue el primero en utilizar el Renacimiento en el siglo XIX en su obra Renaissance Reform. ¿En qué siglo has dicho, Camila? 19X. Era por si acaso lo había dicho mal. O sea, a mediados del siglo XIX. Esa es otra cosa, que ellos no se consideran a sí mismos renacentistas. Ese es un término que se les pone después, que los historiadores a mediados del XIX ponen a las distintas épocas. ¿Ya? ¿Quién fue Jacob Burckhardt? Pues, a ver, Carlos.
Carlos. Pues... no sé, Javi. Fue un historiador que definió en el siglo XIV y en el siglo XVI, creo que fue, y hizo el surgimiento del espíritu individualista moderno. Pero siglo XIV, creo que no. Vaya. Sí. Ah, sí. Ole. No, pensaba que habías dicho que vivía en el siglo XV y XVI. Y bueno, la última cita algunas obras de arte del Renacimiento. Gallo come aquí de piscina. Y el cabello El David, ¿no? Sí, familia Beltrán, cierra, que es algo que no estáis haciendo. Cierra la exposición. Ah, no, pues esta ha sido la presentación. Muchas gracias por atenderme.